Cuando Juan el Bautista vio venir a Jesús, hizo la siguiente declaración: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era una referencia a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutoria de Cristo en favor de la humanidad. El tema del sacrificio animal recorre toda la Biblia y desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios de Apocalipsis 4 y 5. El hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado en la escena crucial de Apocalipsis 5:6 es una clave importante para comprender todo el episodio profético. Comencemos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes, mis amigos, mis hermanos. Agradezco que hacen presencia para poder estudiar este tema de escuela sabática. Antes de comenzar, recuérdese que es súper importante que traiga su lección, su Biblia y algo con que tomar notas, y que por favor me acompañe reverentemente a poder orar. Padre, una vez más, damos gracias por la oportunidad que nos da de libremente poder abrir su palabra, Señor. Pero necesitamos que el Espíritu Santo sea quien nos enseñe, que sea Él el Maestro, que sea Él el que nos ayude a entender, a poder comprender, retener y sobre todo a practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amigos, mis hermanos, damos gracias a Dios que nos permite llegar hasta este momento. Bueno, esta semana veremos algunos temas relacionados con el sacrificio y que forman parte de nuestra comprensión de Jesús. ¿De quién? De ese cordero inmolado, el protagonista destacado de la escena de la sala del trono. Él es reconocido como el único digno, lo que destaca la obra del Señor, prefigurada por el sistema sacrificial del santuario terrenal, como un Dios de amor infinito que estuvo dispuesto al sacrificio supremo, un acto del que nosotros y los demás inteligencias del universo nos maravillaremos por la eternidad. Todos nos vamos a maravillar de poder ir entendiendo todo ese acto de los sacrificios. Bueno, leeremos el versículo para memorizar. Allí búsquelo por favor en su Biblia. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 5 y versículo 9. Juntos por favor. Y dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9. Bueno, comenzaremos entonces de lleno, dele vuelta a su página. Vamos a ir entonces hasta el día domingo. El día domingo habla de sacrificios inútiles. Contrastar dos ideas puede resultar muy instructivo. Por ejemplo, se puede aprender mucho acerca de la perspectiva bíblica del sacrificio a la luz del rechazo que Dios hizo de los sacrificios que su pueblo le ofrecía. ¿Qué lecciones importantes enseñan estos textos acerca del sacrificio? Y es por eso que cuando leemos directamente de la palabra de Dios nos daremos cuenta las lecciones que nosotros podemos aprender acerca de los sacrificios. El libro de Isaías, el capítulo 1, por cierto, es un capítulo bien duro para el pueblo, porque Dios tiene que enfrentar al pueblo, confrontarlo y decirle lo que está pasando. Miren lo que dice, empezando del versículo 2 hasta el versículo 15 de Isaías capítulo 1.
Oíd cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al su pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejante a Gomorra. De aquí en adelante, del versículo 9, miramos hasta este versículo, vemos como el pueblo estaba actuando completamente mal. Y Dios, en su infinito amor, por tal de librar al pueblo, lo confronta. Pero ese Dios que nosotros conocemos también nos llama al arrepentimiento. Del versículo 10 en adelante hasta el 15, miremos el llamamiento que hace el Señor al arrepentimiento. Versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y nos presentad delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. Al convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y continúa Isaías en este capítulo, llevando el mensaje del Señor hacia el pueblo, que el pueblo cambie, que el pueblo se arrepienta. ¿Por qué? Porque si no vendrán cosas peores. Mira lo que dice Isaías ahora 56, versículo 6 y versículo 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y en el Salmo 51 y versículo 17 habla de los sacrificios. Mire lo que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El trágico episodio que estamos leyendo de la historia de Israel y de Isaías no fue la primera ocasión en que Dios rechazó un sacrificio. Algo similar ya había pasado en el comienzo de la historia de la salvación, cuando el sacrificio de Abel fue aprobado y aceptado por Dios, a diferencia del sacrificio que trajo Caín. Aquí en el comienzo, o sea, en el mero comienzo, se representa otra oportunidad de observar el contraste que existe entre los sacrificios aceptables y los que no son aceptables. En la época de Isaías, Israel cumplía con todas sus obligaciones y tildaba mentalmente las casillas de los deberes religiosos
en un poco esforzado y vano intento de apaciguar a Dios, mientras que vivían ellos a su antojo. Los sacrificios estaban como los de Caín, estaban atados al yo, y no era una actitud de entrega y sumisión hacia Dios. Ese mismo espíritu de autosuficiencia que anima a los reinos de este mundo hoy en día. Caín vivía a su antojo mientras ofrecía a Dios un ritual de forma realizada en sus propios términos. Y eso, mis amigos, mis hermanos, ustedes lo saben muy bien, que ese espíritu de Caín todavía está en la iglesia, en donde queremos hacer todos los rituales, todas las formas y los términos apropiados, pero queremos vivir a nuestro antojo. Dios tiene normas y Dios ha sido bien claro y específico. Nos ha dejado maneras, formas de cómo ayudarnos a nosotros a no desviarnos. Pero muchos quieren vivir a su antojo, quieren agradar, ¿verdad? Como se conoce, quieren agradar a dos amos. Y la Escritura dice que es imposible. Con uno de los dos quedará mal. Pero lamentablemente el enemigo se ha encargado de introducir estos espíritus en las iglesias, en donde las normas, en donde muchas veces incluso los principios de Dios se están torciendo y doblando al antojo de las personas. Y nuestro estudio dice que da a entender de que a Caín, ¿verdad? Para Caín Dios era un estorbo, una inconveniente, un obstáculo para poder vivir su propia manera de seguir su camino. Y tristemente, para muchas personas hoy en día, y estoy hablando en el término y en el ámbito religioso, no personas que no promulgan una fe, sino personas que están en el cristianismo. Hay muchas personas que para ellos Dios es un obstáculo, Dios es un inconveniente. ¿Por qué? Porque quieren vivir de una manera inapropiada que la Escritura dice que no se debe hacer. Y entonces las personas se sienten como obligadas, ¿verdad? No lo hacen por amor. Y miramos que Dios puede ver las intenciones y puede ver los corazones. Y es por eso que cuando trae ese sacrificio, ¿verdad? Abel lo recibe el Señor, porque el Señor había pedido algo específico. O sea, Dios ya había sentado las bases del sacrificio que Dios había pedido. Porque ese sacrificio representaba la promesa de que Dios iba a suplir la necesidad del hombre a través de un Mesías venidero. Y ahí podemos ver nosotros en Génesis 3:15, donde se da el evangelio por primera vez, se menciona, ¿verdad? De ese sustituto, de ese que iba a venir y iba a destruir el mal. Y ahí se señala, ¿verdad?, de que iba a venir el que iba a terminar con la serpiente. Y claro, este acto de que nosotros miramos y leemos es el acto de la salvación que Cristo nos iba a dar a nosotros en el Calvario, el sacrificio de que trajo Abel de ese animalito que tenía que morir inocentemente. Era prácticamente apuntaba hacia ese Mesías venidero. Pero Abel, él se aferró a los grandes principios de la redención. Entonces miramos que él no le importó, ¿verdad?, lo que su hermano hacía. Miraba que Caín estaba haciendo posiblemente cosas que no eran correctas, pero Abel dijo: no, Dios tiene principios y yo me voy a aferrar a ellos. ¿Por qué? Porque Abel no se sentía autosuficiente. Él se miraba como una persona pecadora.
Y él miraba cómo el pecado, ¿verdad? Vio cómo el pecado acababa con una vida, porque el animalito tenía que morir, un animalito inocente. Y entonces él sabía que este pecado que se interponía, ¿verdad?, entre la relación de su alma y la comunión con Dios, pero miraba a través de ese sacrificio la forma de cómo ser aceptable, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. Y él traía esa víctima, porque era una víctima, el animalito no había hecho nada. Y eso representaba, ¿verdad?, a la víctima de Cristo Jesús, al inmolado, al sacrificado. Porque eso es lo que exigía y demandaba la ley. Porque la ley se había transgredido y esa transgresión de la ley demandaba la muerte. Y en la sangre derramada de Cristo Jesús fue cuando se cumplió totalmente aquellos sacrificios que apuntaban hacia el verdadero Cordero. Porque en la sangre que se derramaba en el templo, en el sacrificio, ahí en el templo, era el sacrificio futuro de Cristo muriendo en la cruz del Calvario. Y cuando se confiaba en la expiación que iba a realizarse allí, se obtuvo allí testimonio de que era justo y de que su ofrenda era aceptada. ¿Por qué? Porque Abel confió, no en él mismo, no en su autosuficiencia, sino confió en los méritos de Cristo Jesús. Pero es crucial, hermanos y amigos, que hoy en día nosotros evitemos simplemente cumplir con las formalidades religiosas. Porque es posible que podamos caer en eso. Así como el pueblo que hacía todos los sacrificios, guardaba los días de reposo, las fiestas, todos los rituales. Pero su corazón hacían maldades, iban en contra de lo que Dios pedía. Entonces es crucial que nosotros evitemos solo estar cumpliendo así superficialmente nomás una religión. Porque tenemos que experimentar depender totalmente de la muerte de Jesús como nuestra única esperanza de salvación. Miren lo que dice el día lunes: sangre de toros y de machos cabríos. Hay personas que cuando leen el Antiguo Testamento y ven todos los sacrificios de animales inocentes, ¿verdad?, han criticado la idea del sacrificio como algo cruel e injusto. Bueno, sí, es precisamente el punto. Cruel e injusto. Especialmente cuando hay alguien que es inocente. Y la muerte de Cristo fue cruel e injusta. Porque el inocente murió en lugar de los culpables. Pero ¿saben qué? Era necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte, o sea, la muerte de Cristo, era lo que señalaban todos los sacrificios crueles e injustos de animales inocentes. Ahora, ¿qué nos enseñan los pasajes de Hebreos 10, 3 al 10? Acerca de los sacrificios que el pueblo de Dios ofrecía en la época antigua del Testamento, puesto que los pecadores no podían salvarse en virtud de esos sacrificios. Uno se puede preguntar, bueno, ¿y entonces qué sentido tenía ofrecerlos si eso no los puede salvar? Pero miren lo que dice Hebreos capítulo 10, 3 al 10. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste,
mas he preparado cuerpo. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el arroyo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. O sea, claramente miramos que los corderos y los otros animales sacrificados eran simplemente símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio del Cordero de Dios. Eran actos de fe que daban a los pecadores la oportunidad de concretar y expresar su confianza en la obra del Mesías venidero. A veces nos referimos a esta clase de representaciones sacrificiales como tipos o modelos ilustrativos que encontraron su cumplimiento cuando fueron reemplazadas por su correspondiente antitipo, es decir, por la realidad que ellos anunciaban o representaban anticipadamente. Algunos incluso han escrito esos sacrificios como un mini profecías acerca de la muerte de Jesús en la cruz. Los rituales asociados al sacrificio se parecían a la compra de un boleto para poder hacer un viaje. Cuando nosotros, por ejemplo, compramos un boleto de tren, de autobús o de avión, compramos el boleto, pero no se recibe inmediatamente el viaje por el que se está pagando, ¿verdad? Sino que recibimos ese boleto, o a veces puede ser una tarjeta de embarque, es un símbolo o promesa del viaje que vamos a hacer. Uno puede sentarse sobre ese trozo de papel, sobre ese boleto, pero no nos va a llevar a ningún lugar. ¿Por qué? Porque ese es nada más la promesa de que viajaremos. Bueno, cuando la persona está ya dentro del medio de transporte y es cuando comienza el viaje. Y entonces, cuando comienza el viaje, empieza a recibir aquello por lo que se pagó. O sea, el pasaje, el ticket, la boleta, el trozo de papel, ya deja de ser necesario. Cuando viajamos en autobús, ¿verdad? Y se paga el pasaje y le dan un tipo recibito. Pero cuando ya uno ya se ha subido en el autobús y ya llega a su destino, pues ese boleto o ese ticket va a la basura. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Bueno, lo mismo ocurría con los animales sacrificados. Desempeñaban un papel importante, pero una vez realizado el verdadero sacrificio, o sea, el sacrificio de Cristo en la cruz, todos estos sacrificios de animales dejaron de tener sentido. Y eso fue algo que fue evidentemente visto por muchas personas cuando el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el santuario se rasgó cuando Jesús murió. Eso dice Marcos 15:38. Dice entonces el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. El sistema de sacrificios, el templo y todos los demás señalaban a la muerte de Jesús en la cruz. Una vez que Jesús cumplió su misión en la cruz y resucitó victorioso, los tipos o representaciones se volvieron innecesarias. Ahora pongámonos a pensar y a meditar. ¿Qué tan grave es el pecado? O sea, ¿qué tan horrible es el pecado? O sea, es tan grave y al punto de que únicamente
la muerte de Jesús, o sea, el verbo encarnado del que habla Juan 1:1:3 y 1:14, únicamente la muerte de Jesús podía expiarlo. Entonces, con este conocimiento de que nuestra única esperanza es Cristo Jesús como el que toma nuestro lugar, ¿cuál debería de entonces de mirar, después de mirar los estragos que hizo el pecado y que sigue siendo el pecado? O sea, los estragos fueron tan tremendos que tuvo que morir el Hijo de Dios. Y ya que miramos todo eso, entonces, ¿cuál debería de ser nuestra actitud hacia el pecado? Es súper importante que nosotros, hermanos, tengamos eso bien claro. Vamos entonces a pasar al día martes, el Cordero de la Pascua. Saben que cuando normalmente leemos acerca del Cordero de la Pascua, nos remontamos hasta Éxodo, ¿verdad? Cuando el pueblo venía saliendo de la esclavitud de Egipto, que Dios lo libra, y es donde se establece la Pascua. Es cuando nosotros más que todo recordamos el Cordero. Pero en el libro de Apocalipsis, sí, en el último libro de la Biblia, ahí se refiere a Jesús como el Cordero. No una vez, sino que como 30 veces. Y nosotros sabemos a través de la Biblia y la historia que el pueblo de Dios ha utilizado corderos como símbolos del Mesías venidero desde el inicio mismo del plan de la redención. Porque allí en Génesis 4:4 se dice que Abel ofreció de los primerizos de sus ovejas. O sea, una ovejita inocente. Y entonces, antes de que Israel saliera de Egipto, como les estaba diciendo, que iban hacia la tierra prometida, Dios les ordenó que redimieran a cada persona o animal primogénito, sacrificando en su lugar un cordero de un año, ahí en Éxodo 12:5. Ahora, ¿qué nos van a enseñar los siguientes textos acerca de Jesús como el sacrificio pascual? ¿Y qué significa este sacrificio pascual para cada uno de nosotros? Éxodo 12, versículo 1-11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Comerán panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedase hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Isaías 53, 7 y 8. Ahí revela, ¿verdad?, esta hermosa parte de la Escritura, en donde describe a ese Cordero, a ese Mesías,
Y dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿a quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Primera de Corintios 5:7. Miren las instrucciones que da el Señor. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis buena masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahora Apocalipsis 5:6 dice: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Muchos años después de la muerte, resurrección y asunción de Cristo, Pedro reflexionó acerca de lo sucedido, y Pedro escribió lo siguiente: sepan que han sido rescatados de la vana conducta que recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto. Primera de Pedro 1:18 y 19. Jesús fue el único ser humano cuya vida resultó aceptable a los ojos de un Dios santo. Todos nosotros, los demás, hemos pecado, y la manera pecaminosa en que vivimos representa una mentira acerca de la naturaleza y el carácter de nuestro Hacedor. Jesús, sin embargo, se convirtió en el postrero Adán. Donde nosotros habíamos fracasado, Él vivió perfectamente. En su humanidad, Él era todo lo que la raza humana debía ser. Él refleja perfectamente la gloria de Dios. El que me ha visto a mí, dijo, ha visto al Padre, en Juan 14:9. Jesús fue sacrificado durante la celebración de la Pascua, lo que demuestra aún más que Él es el Cordero antitípico, es el Cordero aquel al que se refirió Juan como el Cordero que quita el pecado del mundo. El mismo Jesús dijo en Juan 18, 19 y 20 que Él exponía públicamente su doctrina. Paralelamente a los israelitas debieron la orden de escoger un cordero para la Pascua y guardarlo o cuidarlo durante los días previos al sacrificio. Cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de las enseñanzas, el Señor hizo referencia al hecho de que Él mismo había estado expuesto en el templo para que todo el mundo lo viera. Su vida, sus obras, sus enseñanzas, todo revelaba quién era realmente. Él es el Cordero sin mancha, la expresión más poderosa de la justicia y la gloria de Dios. La pregunta es cómo nosotros podemos reflejar el carácter perfecto de Jesús en nuestra vida. Es posible porque Dios mismo dice: sed santos como yo soy santo, sed perfectos como yo soy perfecto. Y Él no nos va a pedir algo que no esté a nuestro alcance. Recuerden que el que hace el llamado en esta historia hermosa del Evangelio, el que hace el llamado es el que capacita. Día miércoles nos va a hablar de Jesús en el templo. Cuando nosotros miramos el ambiente, ¿verdad?, en toda la historia de la salvación, hay tensión.
Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él. Y Dios anhela acercarse a nosotros. Pero llevar a los pecadores a su presencia, o sea, llegar nosotros, así como pecadores, a la presencia de Dios, sin un intercesor, fuéramos destruidos. La Escritura dice que Dios no es un Dios que se complace en la maldad. Dice allí el Salmo 55:4, ¿verdad? Que el malo no habitará junto de él. Y eso es lo que escribió David. De que el malo no puede habitar junto con Dios. Pero al mismo tiempo David, de que escribió este Salmo 5, versículo 4 que acabamos de leer, al mismo tiempo David también dice: pero yo, por la riqueza de tu constante amor, entraré en tu casa. Con reverencia adoraré en tu santo. Salmo 5, versículo 7. Saben que mientras se hacía la construcción del segundo templo, el profeta Ageo comunicó la asombrosa promesa de que el nuevo templo sería más glorioso que el anterior. Ahora, ¿qué significaba esta profecía de la que Ageo estaba haciendo referencia? Bueno, leamos Ageo capítulo 2, versículos 7 al 9. Ageo 2, versículos 7 al 9. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mía es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria prostera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando Salomón dedicó el primer templo, la gloria de Dios, o sea, el kabod de Dios, que había acompañado a los hijos de Israel en su camino a Canaán, vino esta gloria de Dios que en aquel tiempo los había acompañado en todo ese recorrido en el desierto y los seguía acompañando. Pero los hijos de Dios tienen que obedecer a lo que Dios dice. Porque cuando Dios, ¿verdad?, lleva a Israel y lo conduce al camino a Canaán él llenó el templo se pudo sentir la presencia de Dios. Por lo que todos los sacerdotes no pudieron permanecer allí para completar su labor. Cuando se dedicó el segundo templo, no estaba en el templo el arca de la alianza. Y esa arca representaba el trono de Dios. ¿Pero por qué no estaba allí? Porque Jeremías lo había escondido. La presencia literal de Dios no llenó el templo esta vez. Y eso fue desgarrador para todos los judíos. Porque ellos esperaban que sucediera tal y como sucedió en la construcción del primer templo. Ahora la pregunta es cómo entonces se va a realizar la promesa registrada por Ageo acerca de que la gloria de Dios iba a ser mayor todavía. Y fue en el segundo templo donde Jesús, o sea, aquel que se había hecho hombre para caminar entre los hombres, o sea, la encarnación de Dios, apareció en persona, en carne y hueso. Dios mismo había salido de detrás del velo para convertirse en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado. Siendo que el Hijo de Dios era
ahora el Hijo del Hombre, podíamos ver su rostro, oír su voz y ser testigos, por ejemplo, de cuando curó con un toque a un leproso, ahí en Mateo 8:3. En lugar de acercarnos a Él, Dios se acercó a nosotros y se acercó de una manera personal. Cuando descendió en la persona de Jesús y vino a nuestro encuentro, no es pues de extrañar que la Biblia dijera algo acerca de Jesús. En Mateo 1:23, la Biblia dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa como Dios con nosotros. Diciendo que en ese templo, la profecía que estaba dando a Ageo, ¿verdad? En ese templo iba a ser mayor. ¿Por qué? Porque ahora iba a estar la presencia de Dios, no en un mueble, sino encarnada en la vida de nuestro Señor Jesús. Y leer claro, ¿verdad? De que esa promesa de que Dios iba a venir y iba a estar entre nosotros se cumplió. Cuando la Virgen dio a luz, Dios encarnó y caminó entre los hombres. Si nosotros pensamos lo que esto significa, que ese creador de todo el universo haya dispuesto no solo a vivir entre nosotros, sino a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque la cruz es la mayor manifestación del amor de Dios hacia nosotros. ¿De qué otras maneras podemos ver y experimentar la realidad del amor de Dios? El último día jueves, tú creaste todas las cosas. Los profetas estuvieron en pocas ocasiones suficientemente cerca de Dios en visión como para que se les permitiera ver el trono de Dios. Por ejemplo, Ezequiel lo vio por encima del firmamento. Lea en Ezequiel 1:26. Isaías visitó el templo del cielo. Y en Isaías 6:1 dice que a su vez Juan fue escoltado hasta allí en visión y registró una de las descripciones más explícitas que tenemos del trono de Dios. O sea, los tipos propios del servicio del santuario en el Antiguo Testamento indicaban que solo había un camino por el cual la humanidad podía entrar en la presencia de Dios. Y ese camino, ese único camino, es la sangre de nuestro Señor Jesús. O sea, ¿qué elementos de estas dos visiones son similares? Prestemos atención al orden de los acontecimientos. ¿Qué tema se representa primero? ¿Qué viene después? ¿Qué verdad acerca de Dios es subrayada en otras visiones? Leamos Isaías 6:1-5. Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con otros 2 volaban. Y el último daba voces uno al otro y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y en los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre, inmundo de labios y habitando en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Apocalipsis 4, versículo 2-11 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el monte, en el cielo, y en el trono uno sentado.
Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de carmalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado a los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blancas, con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de un hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción a la gracia, al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existe el fuego, y por voluntad todas las cosas fueron creadas. En cada uno de estas visiones de la sala del trono, lo primero que sucede es que los seres celestiales destacan la santidad de Dios. En la visión de Isaías, la escena es impresionante. El templo se llenó de humo, y los dinteles especiales de las puertas se estremecieron. Mientras los serafines proclamaban la santidad de Dios, en la visión de Juan, los querubines hacen la misma declaración: Santo, Santo, Santo. Cada profeta presenció una deslumbrante escena acerca de la gloria de Dios. Cada uno de ellos. Y cada uno de ellos a nosotros se nos muestra, ¿verdad?, la reacción del profeta ante la escena. Por ejemplo, Isaías, él exclama que es hombre de labios impuros. Mientras que Juan llora porque se enfrenta a la trágica verdad de que no se puede encontrar a nadie digno. Ya no hay. No había. Entonces, cuando a nosotros, ¿verdad?, se nos presenta directamente la dignidad de Dios, empezamos por fin a comprender la situación humana. Y nosotros somos totalmente indignos y necesitamos a Cristo como nuestro Redentor. Satanás ha lanzado muchas acusaciones contra Dios, argumentando que es arbitrario, egoísta, severo, pero aún en un breve momento, en la sala del trono de Dios, pone al descubierto las mentiras de Satanás. Al ver a Cristo como es la realidad, como ese cordero que fue inmolado, vemos también al Padre, del cual es cuán reconfortante saber que al contemplar a Jesús descubrimos cómo el Padre, pero la mayor revelación de cómo el Padre se aprecia en la muerte de Jesús por nosotros en la cruz. O sea que físicamente no vamos a, porque a veces tenemos nomás ese enfoque en lo físico, pero en lo espiritual nosotros podemos ver el carácter del Hijo y el del Padre juntos, idénticos,
y en armonía. La cruz, por lo tanto, debería mostrarnos dos cosas. La primera es que Dios nos ama al punto de sacrificarse por nosotros y que nuestra condición como pecadores es tan grave y desesperada que solo mediante la cruz podemos nosotros ser salvos. O sea, es algo crucial. Sin eso nosotros no podríamos llegar a ser salvos. Hay un solo camino. El mismo Señor Jesús dijo: yo soy el camino. O sea, síganme. Gracias a Dios, ¿verdad? Por nuestro Señor, por haber tomado nuestro lugar, por haber tomado el papel de inocente. Muchas gracias, Señor, porque ha permitido que nosotros estudiemos todo esto acerca de los sacrificios. Continuaremos la próxima semana. Recuerden, amigos y hermanos, que tenemos una cita para seguir estudiando. Pero si Dios todavía no regresa, pues entonces le esperaremos. No hay que desesperarnos. Recuérdense, ya nuestro boleto ya fue pagado y ha sido entregado a cada uno de los que hemos aceptado viajar junto a Cristo Jesús. Ya con boleto en mano, nomás estamos esperando que se haga realidad ya muy pronto todo lo que está planeado. Bueno, hermanos, muchísimas gracias por haberse quedado. No se olviden, compartan el video, denle like. Les quiero recordar que este canal no está monetizado, no estamos negociando. Por favor, ¿verdad? Tome nota de eso y le espero por ahí. Muchísimas gracias, amigos y hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, si Él no ha regresado. Mientras tanto, acuérdense, si decimos que amamos a Dios, demostrémoslo. ¿Amando a quién? A nuestro prójimo. Hasta la próxima. Bendiciones.